¿Qué es y qué fue de los detenidos desaparecidos por motivaciones políticas? Entonces fue una lucha ideológica, un proyecto de muerte salvaje. Así define la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFADE, Berta Oliva, las acciones violentas dirigidas desde el Estado hondureño que han dado como resultado la detención y desaparición de muchos compatriotas en las últimas décadas. El COFADE registra 184 casos de desapariciones forzadas desde finales de los años 70 hasta principios de los 90 en Honduras. A estas se deben agregar, según esta organización, decenas de desapariciones que nunca fueron reportadas y que continúan presentándose. Mientras, según organismos internacionales, América Latina engloba 6 de los 10 países con mayor cantidad de desapariciones forzadas producidas entre 1980 y 2020. La práctica de las desapariciones en el ámbito internacional inicia durante la Segunda Guerra Mundial, con los crímenes del nazismo, haciendo uso de un método de intimidación eficaz que dejaba a las familias de la víctima y a la población en ignorancia total sobre la suerte de la víctima. En Honduras, el período más fuerte en materia de la práctica de las desapariciones forzadas fue en la década de los años 1980 y 1990, en el marco de la implementación de la doctrina de la seguridad nacional, que consistió, al igual que en muchos países latinoamericanos, en un proceso de militarización y control de las instituciones. Uno de los casos más emblemáticos en cuanto a la desaparición forzada en nuestro país es el del estudiante Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez, caso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció como probado la existencia de una práctica de desapariciones cumplida o tolerada por las autoridades hondureñas entre los años de 1981 a 1984. Honduras, en plena aplicación de la doctrina de seguridad nacional, nosotros llevamos casos de desaparición forzada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque aquí habíamos agotado todas las acciones legales que correspondían, que no eran muchas, porque el Código Penal no contemplaba la desaparición forzada como figura. Entonces, hicimos uso del Sistema Interamericano. Es el primer estado condenado por violación a los derechos humanos, pero específicamente por las desapariciones forzadas. Justamente a raíz de este caso hondureño, aparece por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el término desaparición forzada. El caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, el primer caso que resuelve la Corte Interamericana en 1989, justamente trata sobre una desaparición forzada. De hecho, aquí se acuña en la jurisprudencia de la Corte el término desaparición forzada de personas. ¿Y qué sucedía? Era un patrón sistemático que ocurrían estos hechos, donde llegaban agentes estatales no identificados, pero no identificados formalmente, pero que la gente sabía que eran agentes estatales, bajaban, secuestraban a la persona, la privaban de su libertad, la llevaban a centros de detención estatales y ahí la mantenían incomunicada. Después, cuando los familiares buscaban a la persona, negaban que esa persona estuviera bajo su custodia y finalmente, en muchos de estos casos, simplemente la persona era asesinada y sus restos después no se encontraban sus restos o no sabían dónde estaban sus restos. Ese caso sentó jurisprudencia a nivel mundial, pero en el mundo de los derechos humanos es y seguirá siendo motivo de consulta, porque fue un desafío para la Corte Interamericana, pero también fue un golpe y para los
los perpetuadores de violaciones de derechos humanos y un mensaje para los estados de los diferentes países del mundo que esos temas, la desaparición forzada se debe de corregir, no se debe implementar. De acuerdo a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, estamos frente a una desaparición forzada cuando existe la privación de la libertad, cuando ésta es cometida por agentes del Estado o personas que actúan con su autorización, cuando existe falta de información y además cuando hay una negativa a reconocer dicha privación de libertad. Se trata de un fenómeno diferenciado, es decir, no estamos solamente ante la presencia de una privación de la libertad, de una violación del derecho a la libertad personal, tampoco estamos solamente ante una violación al derecho a la integridad personal. Pensemos, muchas de estas personas cuando son detenidas, no solamente las dejan en un cuartito, sino son víctimas de abusos. En algunos de esos abusos pueden ser tratos crueles, inhumanos y degradantes o actos de tortura, ¿no? Y entonces también es una violación a la integridad personal y también es una violación al derecho a la vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que en muchos de estos casos estas personas simplemente nunca se vuelve a saber el paradero donde se encuentra y uno puede presumir que han fallecido. Por eso es la exigencia de verdad y la exigencia de justicia, porque si se esclarecen los hechos, si se hacen requerimientos, lógicamente no habrá repetición de un delito tan terrible como es la desaparición forzada. Es un delito que estamos clarísimos que no prescribe y que es además perseguible entonces en cualquier tiempo y en cualquier parte del planeta. Berta Oliva es una sobreviviente y víctima de las fuerzas que operaron para hacer desaparecer a personas en la década de los años 80 y 90 en Honduras. Logró sobrevivir la noche en la que militares secuestraron a su esposo Tomás Nativí un 11 de junio de 1981. Fecha en la que vio por última vez a quien ella considera su héroe y de quien dice haber recibido un legado libertario. Junto a otros familiares de las víctimas, fundó el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFADE. Yo lucho, yo trabajo, yo aspiro, yo sueño, porque no hayan más hogares en nuestro país ni en el planeta que les toque enfrentar lo que nos tocó enfrentar a nosotros con la acción criminal que ejerció el Estado a través de sus agentes para secuestrarnos, para desaparecernos, para torturar a nuestra familia. Todo un proyecto de muerte, sí, pero que lleva implícito no solo afectar al sujeto, a la persona, a la víctima, sino todo lo que es el entorno familiar, todo lo que es el entorno vecinal y lesiona entonces a la sociedad. La mayoría de los familiares y de los hijos e hijas de los desaparecidos son hombres y mujeres de bien, pero tienen ese dolor no resuelto y no admitido por el Estado y por los gobiernos de Honduras. El desaparecido y la desaparecida, honestamente le digo, dejó de ser de la familia,
dejó de ser un problema de familia, se expandió, es un problema de país, es un problema de la sociedad, es una reclamación de la sociedad, es una reclamación del mundo. Pese a que la situación fue más grave en la década de los 80s y 90s, también se conoció de casos en situaciones convulsas en Honduras, como el golpe de Estado de 2009, la crisis postelectoral de 2017, conflictos de tierra en distintas regiones de nuestro país y por la suspensión de garantías constitucionales durante la pandemia por COVID-19, entre otros. En la actualidad es una deuda pendiente y no es las desapariciones forzadas de los años 80, no es pasado, es presente. Y es una responsabilidad de los gobiernos que asumen la conducción del Estado del país, tratar de investigar, dar cuenta sobre esto y además de sancionar. Como familia, creo que la mayoría de la familia, yo he tenido, piensa así, las familias de los desaparecidos, no quieren otro hogar más con sufrimiento como el que nos ha tocado enfrentar. Y ante la grave situación en torno a las desapariciones forzadas, se exige al Estado de Honduras crear un registro nacional de detenidos, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de desapariciones forzadas, una ley de víctimas, protocolo de búsqueda de desaparecidos, cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, localizar los restos óseos exhumados en cementerios clandestinos y un marco jurídico con estándares internacionales. El tema de las desapariciones forzadas es un tema que nos debe de interesar y nos debe ocupar a todos los hondureños, porque hay que frenar para que en nuestro país ni en el continente no se vuelva a vivir una práctica tan grotesca como las desapariciones forzadas.